comenzar a grabar. Muy buena tarde nuevamente. Hoy tenemos el tema de lapso de tiempo en la fotografía. Y esto es súper interesante porque aquí comenzamos casi que a introducirnos a la cinematografía. Claro que sí. ¿Por qué? Porque recuerden que la cinematografía, cuando inició, prácticamente fue un accidente de la secuencia de fotos. Es decir, secuenciar una imagen tras otra, generó movimiento. Y ese movimiento fue el que se generó ya en la cinematografía, en los carretes de las películas de cine. Pero entonces, antes de la cinematografía, lo que tenemos es la fotografía secuencia, la fotografía en lapsos de tiempo. Y esos lapsos de tiempo después los podíamos como tener un mosaico y poder entender qué sucedía en ese espacio o con ese elemento o con esa forma o lo que queramos mostrar en ese proceso de tiempo que queremos registrar. Es decir, recuerden que la fotografía, aparte de pintar con luz, de transmitir emociones, se dice que es aniquilar el tiempo o congelar el tiempo o matar el tiempo, cosa que nosotros no lo hacemos con nuestra memoria y nuestra memoria no es fotográfica, nuestra memoria es bastante abstracta, bastante compleja, porque nuestra memoria se basa de muchos conceptos de varias partes de nuestros sensores, es decir, olfativa, gustativa, auditiva, visual, y todo eso se conforma en nuestras memorias. Pero en la parte de lo visual, en la parte de la fotografía, es como si registráramos y nos congeláramos no solo la parte emocional, sino el conjunto, lo que vive, lo que está sucediendo, sin tocar la parte emocional. Mientras que nosotros, nuestras memorias, siempre que recordamos una memoria una y otra vez, cada vez que la recordamos es diferente. Nunca recordamos una memoria de la misma manera. Eso es algo que no lo vamos a poder hacer. Por más de que queramos volver a recordar algo de cómo fue, lo vamos a alterar de alguna manera, mínima o mucha, se va a alterar esa memoria. Y lo que nos queda es simplemente como el gesto, el sabor, como la sensación, como esa sensación de que algo pasó, de que algo sucedió, de que algo nos está pasando en la vida, de que algo pasó, pero que ya cada vez se empieza a borrar, cada vez que pasa más el tiempo, se empieza a borrar nuestra memoria de esos detalles. Los detalles se nos empiezan a perder. ¿Y qué empieza a quedar? Simplemente la sensación y el concepto, como que así fue o esto sucedió, pero ya sin detalles. Se dice que el que más acumula memoria, el sentido que más acumula memoria, se dice que es el olfativo, que si tú hueles un aroma, te remota a todos esos recuerdos que tienes asociado a ese aroma. También se dice que la parte auditiva, por lo que viene ya desde el vientre, con los sonidos de los latidos del corazón. Todo eso, pues, es la parte como humana, ¿no? Nuestras memorias. Pero como hablábamos en la fotografía, es diferente. En la fotografía, no es lapsos de tiempo, no varían. Siempre va a ser el mismo. Es decir, si nosotros tomamos una fotografía y la queremos recordar, simplemente la abrimos nuevamente, la vemos y la fotografía no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Para que cambie la fotografía, yo tendría que simplemente tomar una fotografía en diferente tiempo de ese mismo espacio. Y ahí empezamos a ver ya lapsos de tiempo congelados con la fotografía. Y empezamos a documentar, esto es importante. Lo que vamos a hacer es como una especie de documentación temporal con este ejercicio fotográfico. La magia de la fotografía nos posibilita hacer este tipo de ejercicios, mientras que nuestra memoria pues no congela fotográficamente y no la deja quieta. Es decir, nuestras memorias y nuestros imaginarios o nuestras imágenes que creamos en nuestra mente siempre están en constante evolución, nunca están quietas. Nosotros, por más de que queramos tener una imagen en nuestra cabeza, cerramos los ojos. Yo les digo, cierren los ojos, hagamos un imaginario, una naranja. Imaginémonos una naranja, una fruta, una naranja. Esa fruta naranja ni siquiera la tenemos detallada. No sabemos ni qué color es, simplemente tenemos una forma redonda y así como color naranja y que es una fruta. Así son nuestras memorias, mientras que la fotografía es fiel.
muy fiel, casi que fiel de la realidad es lo que se pretende. Y cuando inició la fotografía, inició como buscando que capture la imagen que estamos observando, pero cada vez llegamos a la obsesión de que registre más fiel que lo que el ojo humano puede identificar. Lo que es el Full HD, el 4K, el 6K, el 12K, que ya son resoluciones de muy alto definición. Nuestro ojo humano no logra percibirlo, pues, pero ya las máquinas han logrado esas altas definiciones. Y esas altas definiciones son las que generan también que nuestra mente se convierta en un obsesivo de los formatos fieles, de que tiene que ser sin ruido, de que no tiene que haber grano, de que tiene que ser una imagen perfecta, o ese celular o esa cámara o ese dispositivo no me sirvió. Y uno se ha acostumbrado así. Pero si nosotros hacemos memoria, nuestro cerebro, en el tiempo de antes, cuando no existía la fotografía digital, nosotros mirábamos las fotografías análogas y nunca nos quejamos de que estaba con ruido o borrosa. Jamás. Siempre la aceptábamos de que la fotografía estaba bien tomada y de que no había más allá de lo que estábamos observando, no había mejor calidad de lo que estábamos observando. Por eso nuestro cerebro hasta ahí decíamos, está perfecta. Pero hoy en día nos damos cuenta que la calidad ha sobrepasado la percepción humana. Y es por eso que ya tenemos en este momento la facilidad de registrar también los lapsos de tiempo que pasan en nuestro día a día. El ejercicio que vamos a realizar o que vamos a entender a través de esta magia de la fotografía, porque recuerdo mucho también una canción de bajo fondo que en una frase menciona que dice postales que se suceden, hablando sobre la vida, hablando sobre lo que sucede en la vida, lo que está sucediendo en la vida y cómo el hombre lo ve. El hombre lo ve como unas postales que se suceden, que una tras otra generan nuestra vida cotidiana. Nosotros vamos a generar ese lapso de tiempo y para ello vamos a mostrar, voy a comenzar a compartir aquí nuestras imágenes de respaldo para tener algunos referentes fotográficos de estos ejercicios. Nuevamente felicitarlos, hermosos trabajos. La verdad estoy muy contento de nuestros resultados. Van a ser unas exposiciones dignas de compartir en sus redes sociales. Por favor, cuando ya tengamos nuestros trabajos, compartan el libro álbum, compartan la exposición virtual, que será importante que nuestro espacio comience a moverse. Bueno, primero voy a presentar la imagen que utilicé para la portada, ¿cierto? Voy a ver si por aquí la tengo, o la tengo por acá afuera. Creo que la tengo por aquí. Perfecto. Analicémosla, porque esta fotografía es de mucho análisis completo. ¿Alguien me puede escribir en el chat cómo se les ocurre que logró que el sol haga un desplazamiento de paneo de izquierda a derecha, aparte de estar en diferentes estaciones o tiempos del día? ¿Cuánto creen que se demoró esta fotografía en capturarla? Porque si se dan cuenta es una panorámica de un paisaje completo, en horizontal. Es un solo paisaje, pero lo que cambia es el tiempo. Pero más o menos, ¿cuánto tiempo creen? ¿Cuánto tiempo más o menos creen que se ha demorado esta fotografía? Yo le estaba pensando ahora cuando la estaba mirando, decía, bueno, ¿cuánto tiempo se fue en esta fotografía? Que me pareció muy compleja, muy compleja, precisamente porque el sol genera ese movimiento. 12 horas, me dice Rosana. ¿Será 12 horas? ¿Tú crees que 12 horas? Pero en 12 horas él simplemente sube y baja. Es decir, en 12 horas él se desplaza y gira. Pero si aquí nos damos cuenta que él no gira, él aquí, aparte de girar, está desplazándose hacia un lado, hacia un costado. Mira, el sol no está en la misma posición, no está aquí, y en la siguiente foto no está en la misma posición. Y en la última foto ya está en la esquina. Eso significa que estuvieron en diferentes meses. Tal vez pudieron haber sido 12 meses, creería yo. Y en diferentes horas para generar un año. Perfecto, yo diría un año. Exacto, porque mira,
hay un paneo del sol, de izquierda a derecha, hace toda la panorámica y sube y baja. Es decir, que tomó más o menos una hora dorada, unas 10, 9 de la mañana, una madrugada, una hora dorada de atardecer, y por ahí empezó a jugar. Pero es un año, no son 12 horas, es un año, porque eso hace el paneo. Es increíble esta foto. Y después la une. Es decir, aquí él no hizo tiras, él no hizo fotografías en vertical, ojo, no son fotografías en vertical, ¿ok? Son fotografías en horizontal, pero después él en Photoshop recorta tiritas de cada una y las pega y las junta y hace una sola panorámica. Entonces es un trabajo bastante largo porque no solo generó una sola captura al mes, sino generó varias capturas para que después alguna de ellas les pueda servir para poderla calzar exacto y nos genere esa onda, esa S acostada, ¿verdad? Increíble, una increíble fotografía de secuencia. Esto es lo que la mente humana o el ojo humano no puede capturar. Esto es lo que solo las cámaras fotográficas y a través de la postproducción podemos observar y podemos presentar. Esto es increíble. Y de hecho hay una fotografía que me gustaría buscarla porque no la encontré, pero charlé de ella también, que me parece increíble, que son unas rayas nada más, solo son rayas. Parece pintar con luz, ¿ok? Parece unas rayas de pintar con luz, pero en realidad es el movimiento del sol durante un año y lo que genera son rayas. Y pues imagínense qué filtro de densidad neutra gruesísimo tuvo que haber tenido para dejar una larga exposición y que deje rayas el sol. ¿Cuánto tiempo dejó abierto el sensor? Es decir, se pasa de lo inimaginable. La verdad, son ya fotografías bastante largas. Ahora, esa es una fotografía con un trabajo bastante extenso, ¿verdad? Pero nosotros podemos generar una fotografía en casa, claro que sí. Recuerden estas fotografías de secuencias del crecimiento de una hoja, ¿no es cierto? El proceso del crecimiento de una hoja, el crecimiento de una flor. Podemos generar este registro de documentar, por eso estamos hablando, documentar cómo es el proceso de la apertura de una flor, ¿verdad? Ese es un ejercicio básico. Y tenemos también acá otros muy sencillos en un solo mismo espacio. Yo creo que esto nos recuerda mucho a las cabinas fotográficas, ¿no es cierto? Donde uno entra a tomarse fotografías, mete la moneda y uno puede moverse y hacer muecas, ponerse gorros, ponerse bigotes, hacer otra pose y después le entregan la tirilla. ¿La tirilla de qué? De secuencias y lapsus temporales. Entonces, la magia del lapsus temporal es una misma locación sin moverla y que sí generemos movimiento en las capturas. Miren, por ejemplo, esta fotografía. Me pareció una linda fotografía de secuencia de tiempo y con una temática totalmente diferente a la que vimos al principio, que la del principio podríamos decir que es entre paisaje y astrofotografía, ¿verdad? Porque pues, estamos fotografiando el astro más grande, que es el Sol, bueno, el astro que más grande tenemos nosotros presente en nuestro sistema solar. Pero en este caso ya no es una secuencia de paisaje, sino una secuencia de retrato. Y una secuencia de retrato contando una historia de un proceso de vida, un proceso de gestación y un proceso ya cuando el niño ya está dado a luz y ya con la madre ya abrazados. O sea, empezamos a documentar un tiempo, un proceso de tiempo. Y eso es importante en la fotografía, porque en la fotografía, como miramos en los retratos, es importante documentar nuestros momentos importantes, cuando nos graduamos, nuestro bautizo, nuestra primera comunión, pues en nuestra cultura, ¿no? Lo tradicional. Siempre tenemos fotografías que nos registran ese proceso de tiempo, esos documentos de nuestra vida. Me parece que este es un buen ejercicio en cuanto a lapsus temporales y una buena temática, es decir, que si tenemos como ya un personaje que inició su proceso de gestación, wow, tenemos ya 9 meses para hacer una misma toma en un mismo sitio, simplemente tú vas a cambiar,
vas a venir cada mes con el mismo vestuario, nosotros vamos a conservar el mismo lugar, el mismo punto de enfoque, el mismo disposición de altura de la cámara, es decir, la posición del encuadre tiene que ser el mismo. Esa es la magia de esta fotografía. Y por eso quiero que empecemos a evaluar este tipo de fotos porque empezamos a hablar de 12 meses. Yo creo que no nos vamos a quedar para hacer un ejercicio 12 meses. Eso tendría que ser ya un proyecto dedicado a algo específico. Pero nosotros podemos generar a corto plazo algunos ejercicios. Por el momento, vayamos pensando y escriban en el chat qué podrían hacer a corto tiempo o en una hora. Si a ustedes se les ocurre, yo ya tengo ideas más o menos. No se las quiero mostrar todavía, pero yo ya he pensado cuáles serían las más viables. Miren esta secuencia de tiempo y dimensión, con reflejos, con reflejos y con esa distorsión, con ese surrealismo, ¿no? Con esa alteración de la figura humana. Me parece también una buena intención fotográfica. Todas las fotografías, todas las secuencias, desde la primera, que la imagen no tiene ojos, solo es una oreja, parece increíble. La otra que ya son como doble cara, que tiene dos ojos. La otra también que se empieza a unir, y la otra que se empieza a estirar. Todas son increíbles. La del ojo, por ejemplo, la de abajo, me parece buenísima. Todas son muy buenas secuencias. Podemos cambiar el elemento. No puede ser un espejo, puede ser otro objeto, un objeto que estemos cambiando y variando, que crezca y que disminuya de tamaño. Eso sí, podemos ver que hay una constante, lo que decíamos, la locación y el punto de enfoque, tratemos de conservarlo lo que más puedan para que la secuencia sea lo más creíble posible. Y de hecho, si queremos hacer clones, que es lo que de pronto en un futuro logremos, ya teniendo este inicio, podemos clonarnos y hacer un ejercicio de clones. Tener en cuenta eso, que la locación, el punto de enfoque, el punto de encuadre, tenerlo ojalá con un trípode, para que de esta manera nosotros podamos hacer fotomontajes y no se nos altere pues, el montaje, porque si se nos llega a mover la cámara en algún momento, pues se va a mover también el fondo. Pero vemos que estas secuencias son muy buenas alternativas. Voy a mostrar otra aquí, la de clones. Perfecto, aquí hay unos pequeños clones, pero creo que este clon es de acción y esto me parece importante. Acción. Si tenemos acciones, tenemos ya garantizado gran parte de nuestra temporalidad para registrar. Voy a mostrarles aquí un ejercicio que hice hace poco y que empecé a subir, de hecho, a la red social, que es de mudras, se llama mudras, y que son posiciones de las manos. Y la idea era generar, esta fue la toma como ya el primer revelado, en un solo espacio temporal, varias posiciones de mudras, y ya después de ese primer revelado hice como ya el otro manejo de digital, ya fue como darle un poco más de colorimetría, color piel, un mejor color, un mejor manejo de iluminación y sombras, y limpiar eso que estaba contaminado y dejarlo ya en formato cuadrado para subir a Instagram. Entonces vemos que aquí tengo unas secuencias de manos ya para mostrar movimientos, puede ser, de hecho, estaban pensando en mudras, pero cuando miré esto, se me vino a la cabeza, ¿qué se les viene a la cabeza a ver cuando miran estas mudras? ¿Qué creen que se les viene a la cabeza? Porque a mí se me vino a la cabeza inmediatamente y dije, wow, esto se me parece como a esto. Dije, usted no tiene cara de esto. ¿Qué creen? ¿A qué se les parece estas manos, estas mudras? Por ejemplo, aquí ya tengo esta secuencia de manos y en un mismo espacio, y de hecho puedo ya después hacer un GIF, y el GIF va a tener movimiento de la mano y va a tener, entonces, a eso, ya casi llegó a lo que yo miré ya no las mudras, sino las señas de los lenguaje de señas. Entonces me pareció interesante poder generar también como una enciclopedia de lenguaje de señas con fotografía y así en secuencia, sería interesante. También hice un ejercicio como de que salía mi mano poco a poco y empezaba a salir los deditos así, no lo tengo aquí, pero lo hice así. Empezaba a salir los deditos, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, y empezaba a ser como si fuera la mano una flor, empezaba a florecer. Me pareció también un bonito ejercicio y me pareció interesante traerlo a esta clase que me pareció muy, muy precisa para lo que es
secuencias y lapsos de tiempo. Es decir, que no necesariamente podemos registrar paisajes o lo que es la luz natural, sino que nosotros podemos generar una secuencia de tiempo controlada. Y como es secuencia de tiempo controlada y podemos hacer un GIF, casi que ya nos estamos introduciendo a la cinematografía con el pequeño ejercicio de time lapse, ¿verdad? El time lapse, que es secuencias de imágenes, de fotografías, secuencias de fotografías, generando una historia de movimiento con un protagonista, en este caso, bueno, mi mano. Tengo también por aquí un ejemplo que tenía, voy a ver si lo encuentro. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ok. Ok, estoy buscando acá el escritorio. Se me fue el escritorio. Vamos a verlo. Todos los archivos. ¿Dónde está esto? Mostrar en la carpeta que lo contiene. Y ahí vamos a darle al escritorio. Perfecto. Muy bien. Entonces estaba por acá. Muy bien. Quería mostrarles es otro ejercicio que tengo, que es el de, perdón, que es el de clones que realicé aquí en el apartamento y me pareció también interesante generarlo y charlarlo cómo se lo puede generar, que fácilmente lo podemos hacer en casa. Está en escritorio y está en fotos, artistas, escritorio. Aquí está render. Y aquí lo voy a recomprimir acá. Creo que está aquí y creo que está aquí en clones. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver el trabajo, cómo quedó la final. Creo que es esta. Vamos a verla. Sí, esta es la que quedó ya editada. Voy a ampliar un poquito más. Perfecto. Aquí hay una secuencia de tiempo, un time lapse, es decir, o bueno, un espacio y varias tomas. Digámoslo así. Un espacio, una escenografía, varias capturas. El truco, un trípode. Tenemos que tener, ojalá, lo mejor ubicado y que no se nos mueva el trípode. Es decir, entre más conservemos que la secuencia de fotografías conserve la misma posición, la cámara fotográfica va a ser más asertivo. ¿Cuál es el ejercicio aquí? Generar varias fotografías de uno mismo en varias posiciones y después en Photoshop iremos borrando o iremos poniendo al personaje y es muy fácil después abrir las capas, como hemos visto con las máscaras de capa en Photoshop. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, podemos generar una captura de la sala sola o del espacio donde vamos a fotografiar el clon. El espacio puede ser el parque, puede ser la calle, puede ser un salón, puede ser, como lo vimos, el chico que estaba ahí en la bicicleta extremo, puede ser una bicicleta, lo que sea. Es decir, el lugar ustedes lo ubican, pero el lugar también lo van a encuadrar. Es importante que el lugar lo encuadren, es decir, que lo compongan. Creo que el espacio es importante porque como el espacio va a ser el protagonista de secuencia, es decir, el que se va a repetir una y otra vez va a ser el espacio y lo que se va a mover es lo que está dentro del espacio. Tener en cuenta que el espacio, en el caso que el espacio va a ser el que lo compone, tengan en cuenta en componer precisamente el espacio, es decir, los elementos, el encuadre, que la división de tercios, que si hay un elemento contaminante, quitarlo o cambiar de ángulo, qué sé yo, pero siempre utilizar el encuadre. Aquí, por ejemplo, lo utilicé a punto de fuga, una panorámica y un lente bastante angular. Creo que con el lente angular uno genera una apariencia ya diferente y se vuelve bastante profundo toda esa sala. En realidad es una sala corta, pero es puro efecto visual. Y ya la primera toma que uno hace pues ya sería la sala sola y después de ellas ya empezarse a fotografiar. Miren, aquí está la sala sola, ¿ok? Ahí está, sin ningún personaje. Y después ir fotografiando uno por uno de los personajes. Ahí está uno,
Ahí está el otro. Por acá está el otro. Perfecto. Por aquí está con el gato. Y miren que cada uno está en diferentes exposiciones. Y después pude hacer como, porque como varía la luz del sol, creo que estaba con luz del sol. Miren, por ejemplo, ahí está una iluminación, ahí está otra. Después en Photoshop tuve que hacer como retoque a cada uno de los clonados. Entonces, este ejercicio también lo podemos hacer. Vuelvo y repito, ¿cuál es el truco aquí? Un espacio, un trípode y no mover la cámara, simplemente mover el elemento que vamos a fotografiar. Voy a ver dónde estamos. Perfecto. Otro ejemplo, voy a mostrar los últimos ejemplos. Aquí está, dones también. Entonces, fácil de hacer esta foto, ¿verdad? Ya la vimos cómo es de fácil. ¿Cómo se la hace? Primero el paisaje solo, ¿ok? Paisaje solo sin personajes. Y después uno con este personaje aquí, después otra. De hecho, se puede tomar varias fotografías en ráfaga. Tac, 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 tac. Le ponen en ráfaga, porque hay una opción de las cámaras fotográficas que es ráfaga, que él puede tomar varias secuencias en un disparo. Puede ser unas 10 tomas con un disparo. Entonces, toma 10 capturas en acción. O si no, puedes hacer que corra y mientras vas tomando y después las unes. O puedes hacer que vuelva y corra a otra posición y vuelve y lo metes, no sé, qué sé yo. Aquí la idea, el truco es que el fondo tiene que ser uno solo, quieto. No se puede mover el fondo. Pero en este caso del fondo, ojo, también podemos hacer este tipo de fotografías que me parecen interesantes. Las personas que practican yoga ubiquen un espacio y empiezan a hacer las figuras y las posiciones yoga en ese espacio y hacemos un time lapse, un lapsus de tiempo y documentar esta parte de las posiciones de yoga. Me parece hasta educativo, pedagógico, ¿verdad? Es una fotografía ya que puede funcionar como una herramienta pedagógica, un material didáctico. Aquí está una pequeña ilustración que podemos también fotografiar, el crecimiento de una flor, una hoja, una planta. En esto sí ya deberíamos de tomarnos un poco más de tiempo y de hecho el ejercicio ahí sería ya dejar una cámara tomando por semana, un día por semana, a una cierta hora del día. Bueno, el ejercicio sencillo, ejercicios muy básicos en espacios cotidianos, nuestra sala, nuestro comedor, lo podemos hacer, pero recuerden que la composición es importante. Verán que aquí están jugando con contraluz, pero están jugando también con la composición del rectángulo, del enmarcado natural de las cortinas. Eso es lo que genera esa secuencia de tiempo que hay ahí, que nos une, que hay unidad en estas fotografías, las cortinas y la ventana atrás. Si las cortinas se cambiaran y la ventana ya no estaría con luz, la verdad ya no sería el mismo espacio, lo cambiaríamos. Entonces tendría que haber como una unidad, por lo menos el ángulo o la pared, algo que uno diga, ah, se cambiaron las cortinas, se cambió todo, pero sigue siendo el mismo espacio. Entonces, tener en cuenta eso para que no nos alteremos mucho. Este libro, o por lo menos este documento, lo encontré en la biblioteca. No recuerdo muy bien el libro, se lo voy a pedir al compañero que trabaja en la biblioteca, el promotor cultural, Juan, que él tiene más memoria en cuanto a los libros. Yo simplemente lo miré y me pareció excelente contenido y lo fotografié. Me pareció importante fotografiar estos documentos, estos ejercicios. Y miren que el ejercicio, o bueno, el ejemplo de este libro, de esta parte donde dice el lapsus de tiempo, es un corredor, un hall. Miren, es un corredor que, bueno, cambia de color y lo pudo haber cambiado el color en postproducción. O puede ser que el espacio tenga unas lámparas LED, las cuales estén cambiando de color aquí en este corredor. Y bueno, simplemente lo que decíamos, el encuadre. Encuadró y compuso en punto de fuga en un cubo, es decir, en un corredor. Y en ese corredor que cambia de color, él sabía que iba a haber movimiento o sabe, por lo menos uno ya si tiene estos espacios cotidianos de street photo, que uno diga, ah, aquí está en este corredor, como la fotografía de René que subió hace poco, que en ese corredor del parque, que me parece interesante, uno puede tomar ahí varias fotografías y hacer un lapso de tiempo y contar qué es lo que sucede ahí, porque la idea es qué vamos a mostrar en ese lapso de tiempo.
documentar qué sucede ahí dentro, qué está sucediendo